Son 9 criterios, entonces su USB o su enlace de Drive tendrá que tener 9 carpetas. La información debe presentarse en un formato PDF de baja resolución y sin hipervínculo. Nosotros trabajamos en un intranet, tanto de la Secretaría de Salud como de la Secretaría de Educación Pública. Son intranets muy pequeñitas, con muy poca capacidad. Entonces, por favor, todo en PDF de baja resolución y sin hipervínculos, porque como enviamos el plan y programas de estudio de la CEPA de nosotros al experto, se va perdiendo un poquito ahí la información. Entonces, sin ningún hipervínculo. Para las escuelas particulares de nivel superior, deberán presentar su trámite directamente en la ventanilla de la Dirección de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP de GAIR a nivel federal. Todo el trámite es federal. Tiene un horario de miércoles de 9 a 3 horas únicamente para entregas físicas. Están en la Avenida Universidad 1200 en la colonia Coco, Benito Juárez, en la Ciudad de México. Cuando ustedes presentan su plan de manera presencial, es importante que vaya el representante legal de la institución educativa. No pueden enviarlo que con el tío, con el primo, con el chofer, porque no se los van a aceptar. Forzosamente tiene que estar el representante legal. Y también la GAIR en su página de internet tiene un correo donde pueden presentar su plan y programa todos los días a toda hora en otra solicitud @nube.cep.gov.mx. Les recomendamos que entren a la página de GAIR y ahí los va a ir llevando paso por paso hasta que llegan a este correo electrónico. Una vez recibido en la DGAIR, en la SEP, ¿qué instancia envía el plan y programa de estudio a la DGC, a esta dirección, para su evaluación? Las escuelas particulares de educación media superior, las escuelas de formación para el trabajo, las escuelas públicas de todos los niveles, y las universidades autónomas y sus incorporadas, si ustedes son una institución privada que está incorporada a una universidad autónoma, deberán presentar el trámite en la oficialía de partes de esta Dirección General de Calidad y Educación en Salud, en un horario de lunes a viernes de 9 a 3. Estamos en la Avenida Marina Nacional número 60, en la colonia Tacuba, en la Ciudad de México, y también lo pueden presentar de manera virtual en el correo de gces@salud.gov.mx. Las escuelas que están incorporadas a la UNAM iniciarán su trámite en la Dirección General de Incorporación, Revalidación de Estudios de la DGIRE de la propia UNAM. Tenemos un convenio y entonces el trámite inicia en la propia UNAM. Una vez recibido el plan de estudio, dentro de la DGC, dentro de la CIFRUS, digamos, se envía a la entidad federativa de apertura para ser evaluada por sus grupos técnicos. La CIFRUS tiene sus homólogos en las entidades federativas, los CIFRUS estatales, les manda, y ellos son los que conocen realmente la realidad de su entidad federativa, la realidad de sus escuelas, la realidad de sus campos clínicos, y ellos son los que evalúan el plan y programa de estudio. Se evalúa no solo que la carpeta esté completa, ¿no? Digamos que estén resueltos los criterios esenciales conforme a las guías, sino también la oportunidad y pertinencia del plan y programa. La oportunidad está relacionado con las necesidades de los servicios de salud y las necesidades del propio sector, y la pertinencia que realmente los planes y programas de estudio estén con relación a la congruencia con el marco normativo y las políticas sanitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor ustedes pueden hacer un plan hermoso, un plan perfecto, pero no es una necesidad del sector. Y ya nos ha pasado o nos está sucediendo ahorita, se están formando especialistas en ginecología en Nuevo León y resulta que en los hospitales tienen un parto o dos al mes.
Imagínense la formación, para empezar, de esos ginecólogos que no están viendo partos, pero además, ¿qué quiere decir? Que no hay necesidad de formar ginecólogos en esa entidad federativa. Entonces, en este momento, las entidades federativas, las escuelas en el Nuevo León que quieran formar ginecólogos, pues les vamos a tener que decir, no es oportuno, no es una necesidad actual de sector. Aunque su plan esté hermoso, no podrá obtener una opinión técnico-académica favorable. Ujú. En caso de que se requiera, se hará visita de revisión de infraestructura a las instalaciones de la institución educativa. Las entidades federativas suelen hacer la visita porque pues están más cerca. A nivel federal nos cuesta mucho más trabajo hacer las visitas, pero si ustedes lo requieren, con un oficio de solicitud de la Secretaría Técnica de la CIFRUS podemos hacer la visita a sus instalaciones. Cuando la entidad federativa no tiene grupo técnico, por ejemplo, que es un plan muy extraño, ¿no? Y no tienen un grupo técnico en esa área de la salud, o eh, puede haber conflicto de interés en la entidad federativa que nos dicen, híjole, es que en el comité de psicología todos los que están ahí son de la escuela, entonces hay conflicto, o todos trabajan en esa escuela, entonces ahí hay un conflicto de interés o X o Y conflicto de interés que puede existir. En esos casos, nosotros enviamos el plan y programas de estudio a un experto disciplinar, a alguien del área del plan y programas de estudio que nos pueda evaluar este plan y programa de estudio. Todo lo anterior conforme a la normatividad de la propia CIF. ¿Cuánto dura el trámite de la OTA? Pues a partir de que recibe en la DGC, tiene una duración de 60 días hábiles. En la normatividad se dice que si después de los 60 días hábiles no se recibe respuesta, se tendrá una opinión técnico-académica favorable, como por defecto, ¿no? ¿Qué les sugerimos? Bueno, para empezar, es rarísimo que nos atrasemos. Realmente, bueno, la licenciada Laura Estrada tiene todo bajo control, es rarísimo que nos atrasemos. Pero en el caso de que esto sucediera, no les recomendamos que se vaya por la afirmativa ficta. ¿Por qué? Porque como la OTA la tiene que dar CIFRUS, si la da se da por la SEP, digamos, se podría decir, las instituciones de salud no les van a recibir a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque no se está garantizando, la OTA no está dada por la CIFRUS, no está garantizando esta calidad educativa que les habíamos comentado en un inicio. Entonces, de nada les va a servir, digamos, la OTA, no van a poder tener acceso a los campos clínicos. La OTA tiene una vigencia de 5 años a partir de la fecha de emisión. Una vez que pierde su vigencia, se va a tramitar de la misma manera que la primera OTA. Se van a tener que volver a presentar los 9 criterios esenciales. ¿Y esto por qué? Porque ya vimos que la OTA depende de las necesidades de salud y de las políticas educativas de salud. En ese sentido, un plan y programa de estudio que tuvo una OTA favorable puede que no tenga una OTA favorable en su siguiente solicitud porque a lo mejor no responde a las necesidades o a las políticas actuales vigentes. Y bueno, también se resolverá el trámite en los 60 días. Aquí es importante conocer la naturaleza jurídica de esta opinión técnico-académica, de esta vigencia. Ya vimos que tiene 5 años, pero durante esos 5 años se va a garantizar la formación por parte de la institución educativa solicitante de todas las generaciones que se formen durante dicha vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que mi OTA me la dan en 2025, ¿no? Esa OTA entonces dura 25, 26, 27, 28, 29, hasta 2029 mi OTA es vigente.
todos los estudiantes que se inscriban durante estos 5 años van a estar, digamos, van a resguardados, digamos, por esta OTA. De tal forma que el chico que se inscribe en el 2029 va a tomar campo clínico, va a hacer prácticas 2 años después, ¿no? 29, 30, 31. Hasta el 31, ese chico va a solicitar un campo clínico. Y a lo mejor mi OTA ya no está vigente, pero cuando él entró, todavía estaba vigente, de tal forma que en el 31 todavía va a tener acceso a campo clínico. Y esto es algo que es importante que lo entiendan ustedes, porque a veces, por más que les decimos buscamos capacitar y estamos aquí y allá capacitando, a veces las propias hospitales no entienden esta naturaleza jurídica de la OTA. Entonces ustedes sí pueden pelear, digamos, su campo clínico, ¿no? Mi chico entró durante la vigencia de la OTA, por consiguiente, tiene derecho hasta que termine acceso a campos clínicos. Una vez que se vence, o sea, en el 2029, ya para el 2030, el chico que se inscribió y si su OTA no está vigente, ahí sí, ese chico ya no va a tener derecho a nada. Pero durante la vigencia sí están amparados. Y es importante por esto que renueven su OTA meses antes del vencimiento de la misma para que siempre sus chicos estén amparados por la opinión técnico-académica. La Ley General de Educación, bueno, para la emisión de la OTA, en el 2019, la Ley General de Educación cambió el artículo 113 en su fracción 10, donde dice que el REBOE de las áreas de la salud es exclusivo de la Autoridad Educativa Federal, de tal forma que todos los REBOEs del área de la salud a partir del 2019 tendrán que ser federales, ya no podrán tener un REBOE estatal. Y por consecuencia de interpretación, la CIFRUS federal es el único órgano autorizado para emitir la opinión técnico-académica. De tal forma que hoy en día ya no existen OTAs estatales. Todas tendrán que ser federales. Aquí, bueno, la pregunta de los 64 millones. ¿Cuáles son las carreras de la salud? Que eso es algo que ustedes siempre nos preguntan, o que incluso nos regañan, ¿no? Nos dicen, esta carrera no es del área de la salud. Bueno, dentro del artículo 79 de la Ley General de Salud se enlistan diversos campos de la salud. De hecho, la Ley General de Salud no habla de áreas de la salud, habla de campos de la salud que requieren de regulación educativa y sanitaria. Entonces, si ustedes van al artículo 79, van a ver un listado donde está medicina, enfermería, farmacia, un listado grande de psicología, de estos campos de la salud. Pero este artículo 79 además dice que son estas que están enlistadas y las demás que se establezcan en otras disposiciones legales aplicables. Ya vimos que es la Secretaría de Salud y la CIFRUS la que determina los perfiles para el área de la salud. Es por eso que la CIFRUS desarrolló la clasificación específica de los planes y programas de estudios que requieren de OTA. ¿Y por qué o cómo decidimos cuáles son las áreas de la salud? Pues nos fuimos nosotros a las categorías de actividades profesionales de los recursos humanos para los servicios de salud. Es decir, nos fuimos al catálogo de puestos, en otras palabras. ¿Qué requiere un hospital para poder funcionar? Es por eso que está psicología. O sea, la psicología puede estar en todas las áreas, pero un servicio de salud sin psicólogo no funciona. O el trabajador social. No puede haber un servicio de salud sin un trabajador social. Por eso forman parte de las carreras de la salud. Revisen esta clasificación, está dentro de la página de la CIFRUS, está dividida en 8 categorías de actividades profesionales. Cada categoría desglosa su campo de conocimiento, ¿no? Así medicina, estomatología, enfermería, y cada campo de conocimiento
se desglosa en las profesiones de los campos o del área de la salud. Cuando ustedes tengan duda, tanto las instituciones educativas como la Secretaría de Educación Pública tendrán que preguntarnos a nosotros, a las CIFUS, si es o no una carrera del área de la salud. Y para la autorización de nuevos perfiles profesionales, es importante que ustedes sepan que es el Consejo de Salubridad General el que opina sobre el establecimiento de nuevos profesionales del área de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes quieren crear nuevos personajes, no pueden inventar una fuerza de la larga, digamos, hacerlo como a la ligera. Porque el Consejo de Salubridad General que decide no puede formar. Y ya nos ha pasado que desde el semana vamos a formar un especialista en diabetes. Y que eso es porque no. Sí saben que es necesario. Ustedes como escuela conocen las necesidades de formación de recursos humanos para la salud, pero no lo hagan en los comunitos, no lo hagan solos. Acérquense con nosotros, acérquense a las instituciones, la institución de cuál es la área de los perfiles profesionales, lo hacemos en conjunto y después presentamos al Consejo de Salubridad General para que lo aprueben. Ya nos ha ocurrido hace poquito, pusimos se creó un personaje que le llaman actividad física, que es un personaje formado del área de la actividad física, pero va a trabajar con pacientes, va a trabajar con enfermos. Por consiguiente, si es un personaje del área de la salud, el que podemos decir que tiene un infarto, ¿no? Que se va a poder hacer, o después de cirugía, que se puede hacer. Si ella está pidiendo servicios dentro de los servicios de salud, lo puede hacer general y ahora vamos a definir la guía de profesional. Entonces, no es que no se pueda crear, se tiene que crear, que lo estamos llamando, pero tenemos que crearlo en conjunto. Bueno, ahora nos vamos rápidamente a las políticas educativas que se fueron generando en las CIUs en los últimos años. La licenciatura del área de la salud son mínimo de 4 años. 4 años más el servicio social y debe ser modalidad escolarizada. Tenemos algunas carreras que han sido autorizadas en modalidad mixta, únicamente psicología, nutrición, trabajo social, biomedicina y papelería. Todas las demás son en modalidad escolarizada. Eso no quita que se puedan apoyar plataformas tecnológicas. Para eso nosotros tenemos una ley específica para la licenciatura de modalidad escolarizada con apoyo de tecnología. Esta la pueden consultar también en la página de la CIF. Pero tu licenciatura sigue siendo en modalidad escolarizada y no permite ningún 20% de trabajo a través de la plataforma tecnológica. En la área de la salud especial se habla de año con deficiencia de créditos. Cuando se realicen dentro de los establecimientos de salud, cualquier estudiante, no pasante, que quiera su servicio social de salud, deberá de hacer online. Cuando están en otros escenarios, entonces ahí sí se puede hablar de las políticas de calidad de la doctora. Pongo el ejemplo de lo del psicólogo, el psicólogo puede hacer servicios sociales en el servicio psiquiátrico y ahí tendrá que hacer en un año con el proceso de los créditos. Pero el psicólogo se va al año nacional y lo va a hacer desde psicóloga, pero ya no le va a decir, pues yo nada más te quiero aquí en 6 meses y podemos tener el 30% de crédito. Pero en el área de la salud es de un. Los programas escolarizados se estructuran cumpliendo 40% de horas prácticas y
docentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los que están en programas de estudio nos deberán enfrentar y dividir su hora teórica y sus horas prácticas. Y las horas prácticas deben ser más del 60% de las horas totales frente a docentes. No puede haber horas prácticas sin supervisión, porque a veces ponen que las horas prácticas actividades dependientes. No, todas las horas prácticas son frente a docentes. Bueno, las licenciaturas y posgrados en modalidad mixta tienen un mínimo de horas de prácticas entre docentes que están clasificadas en cada IPIA. Ahí ustedes pueden revisar. Los posgrados en atención clínica se ejecutan en modalidad escolar mixta o profesional, que va a ser un posgrado que va a estar frente a paciente, tendrá que tener una práctica presencial. Por eso no existe la modalidad escolarizada en los grados de atención clínica. Mínimo modalidad práctica presencial y en la real. La licenciatura de enfermería ya se podrá optar a través del laboratorio. El laboratorio fue un programa política educativa hasta hace muchos años. Hoy en día política ya existe. Y el laboratorio como tal es libre. Ustedes están hablando de ese laboratorio. No hay forma de que podamos darle algún diploma a titulatura de docentes. El ingreso debe tener competencias de actitud de servicio de trabajo de poco. La institución educativa debe de estar consciente de cuáles son los requisitos de ingreso de un personal, de un estudiante, de un aspirante que quiera trabajar en el sector salud. Y debe tener requisitos muy semanizados, sobre todo de las cuestiones relacionadas con la nacionalidad. Tiene que tener mecanismos de selección a través de pruebas psicométricas que les permitan reconocer si ese aspirante es apto para trabajar en la servicios de salud. Tenemos muchos casos de estudiantes que buscan, por ejemplo, que es cirugía, ¿no? Especialidad de cirugía y tiene una debilidad sexual y que se pone al paciente. Estudiantes que tienen, no sé, a lo mejor algún problema emocional y que quieren estudiar psicología y quieren estar frente a pacientes que no se hacen para estar en la atención del paciente. Para evitar que ustedes sean acusados de discriminación o de que se esté aplicando el derecho a la educación a los aspirantes, es muy importante que ustedes tengan criterios de selección muy definidos y que los conozcan el estudiante, de tal forma que él pueda decir, bueno, pues aquí los criterios de selección no me permiten tener la carga, pero los tengan muy debilitados. O que también pueden con mecanismos para poder apoyar si llega un aspirante con un problema psicológico o a lo largo de la carrera ese problema psicológico se desata, a lo mejor no hay ingresos, pero a lo largo de la carrera tienen mecanismos para poder ayudar a este estudiante y a canalizar con un psicólogo o darle ahí alguna asesoría, algún apoyo para que pueda seguir estudiando, pero que se siente muy sistematizada, para que no tengan problemas de que como les digo, que ya me pasado de casos de discriminación o de cualquier regionalización. Dentro de la política educativa generada desde el poema, en la guía se busca integrar dentro de los contenidos el autocuidado de los referentes profesionales. Es importante que ustedes tengan contenidos relacionados con que el estudiante sepa para cuidar a a raíz de la pandemia, la OMS ha buscado que los países les permitan a los estudiantes información de conocer cuando tienen algún problema de salud mental, apoyarlos en la resiliencia, en el autocuidado, buenos hábitos de alimentación, de dormir,
es importante que se existen en nuestros planes de programas de salud. ¿Cómo podemos integrar? Pues pueden hacer talleres excepcionales, el estudio que va a tardar bienísimos, ¿no? Talleres excepcionales de bienestar. Dentro de las asignaturas prácticas, ahí es importante tomar en cuenta las actitudes de trabajo en equipo y en los estudios de caso pueden poner casos que tengan un alto componente de emocional, también no sé, estrategias enfocadas al problema, ¿no? En el aprendizaje basado en problemas, también problemas que tengan alto componente emocional, de tal forma que los estudiantes vayan empezando a adquirir esa resiliencia fundamental en cualquier programa de la salud. Es importante, es importante que se incluyan competencias contenidas de la resistencia antimicrobiana. Tenemos un problema muy importante de la resistencia antimicrobiana y del manejo responsable de los medicamentos. La CESIS desarrolló una malla de contenidos de resistencia antimicrobiana. Ustedes también pueden heredar esa para el census. Según las áreas de luz, quisiera pedir un favor, está oyendo muy eco. Hay personas que pueden tener cosas paradas abiertas con sonido. Entonces les pediría, por favor, a las personas que estén escuchando, no prendan otros aparatos, porque se oye el ruido y dificulta comprender el saxo. Está fluyendo muy bonito la presentación, pero sí que quería hacer ese pedido. Entonces, perdona la interrupción, hasta te seguimos escuchando. Perdóname la interrupción, me parece que es el micrófono de la maestra Constanza que está generando el eco. Si pudiera ser el propio micrófono y buenas observaciones, muchas gracias por el comentario. No sé si hay algún aparato en el mismo habitación en la que usted tenga abierta, el que tenga abierto el sonido o el micrófono. Se sigue escuchando el eco en este momento. Sigue igual. Es el micrófono de Fernando A ver, yo lo abrí porque estoy justamente interviniendo, pero voy a pegar a ver si escucha. El eco es de estos temas, también es de la marrón. Sí, no, el tema es de las celulares de la maestra Constanza. Debe de haber otro equipo con micrófonos. Sí, mucho. Sí, pero yo creo que eres tú, porque cuando hablas se escucha eco. ¿Ahí mejor? Sí, Ya. Ok. Bueno, como les comentaba, ya vamos a terminar con esta parte que es un poco pesadita. No sé si alcanzaron a escuchar lo de la resistencia antimicrobiana. Sí. Sí, y de ahí para adelante 2 veces. Ok. Y bueno, también es importante, aquí no se ve o no está, también es importante que dentro de los contenidos educativos se tengan contenidos relacionados con la atención primaria a la salud, porque recuerden que el modelo de atención a la salud está basada en la prevención y promoción de la salud. De hecho, se está buscando que haya un eje transversal a lo largo de todo el plan y programa de estudio de atención primaria, salud pública, prevención y promoción de la salud. Y bueno,
Nada más para terminar, porque ese es uno de los grandes dudas que tienen ustedes. Estas carreras que van más allá del área de la salud. ¿Cuáles son estas carreras? Bueno, la psicología, la nutrición y el trabajo social, que siempre nos dicen son o no del área de la salud. Las tres están en bueno, sobre todo psicología y trabajo social, están en el artículo 79 de la Ley General de Salud y son fundamentales para un servicio de salud eficiente. ¿Qué buscamos con la formación de estos profesionales? A nivel licenciatura vamos a formar un profesional con conocimientos generales de la disciplina. ¿Sí? Un psicólogo general, un nutriólogo general, un trabajador social general. Puede tener, si la escuela lo gusta, unas salidas terminales. Así formamos un psicólogo general y a lo mejor sus últimos semestres son de organizacional, pero debe de tener una base de psicología general. Y cada una de estas carreras tiene su propia guía. Se van a estructurar con base en estas guías de los criterios esenciales. Cuando estos posgrados estén relacionados con la clínica, con el área de la salud, vamos a usar la guía de posgrados en atención clínica, que está en la página de CIFRUD, y donde se solicitan convenios con los campos clínicos y práctica presencial en escenarios reales. Y cuando los posgrados son en otras áreas de la salud, por el momento no contamos con una guía específica, ya la estamos haciendo, pero todavía no la tenemos. Vamos a utilizar por ahorita la guía de maestrías y especialidades en atención clínica, pero no les vamos a pedir campo clínico, convenios con campos clínicos, sino convenios con el área DOC del campo clínico, que es una psicología organizacional, pues les pediríamos convenios con instituciones. Si es una psicología educativa, convenios con escuelas, con instituciones, ¿no? Digamos, con espacios donde puedan hacer esta práctica. Es importante que para todos los posgrados el perfil de ingreso sea específico del área. Si hacemos un psicólogo clínico, un psicólogo organizacional, el ingreso es un licenciado en psicología y tenemos que tener obviamente docentes del área del posgrado. Y si es un psicólogo en psicología organizacional, los docentes que den psicología organizacional tendrán que ser psicólogos organizacionales y no psicólogos clínicos o incluso abogados, ¿no? Como a veces nos sucede. Ahora, ¿cómo hacemos este bloque general para formar un psicólogo general? En los criterios, en los contenidos mínimos de la estructura, del criterio 5 estructura curricular, se desarrolló este tronco básico que todo psicólogo al egresar debe tener. Digamos, no puede haber un psicólogo, independientemente del área en la que se forme, que no tenga en su formación un área básica donde conozcamos los enfoques y modelos de la psicología, las teorías del desarrollo, las bases biológicas de la conducta, los aspectos en psicometría. También debe de haber un área diagnóstica que le permita la evaluación de procesos psicológicos, tanto normales como patológicos, y psicosociales en la dimensión individual, familiar, grupal y comunitaria. Un psicólogo, independientemente del área en la que se forme, tendrá que poder hacer este diagnóstico psicológico. También está el área de intervención a nivel individual, familiar, grupal y comunitario. Debe de tener un área de investigación y temas y contenidos relacionados con la salud mental. También, independientemente del área de la psicología, cualquier egresado tendrá que tener conocimientos de atención primaria y promoción de la salud, prevención, factores de riesgo y protectores, y saber responder a emergencias o contingencias sanitarias. Digamos que este es el bloque general, un plan y programa de estudios que nos presente esto es
esta sería correcto, independientemente después de las asignaturas que podrá tener en los últimos semestres enfocadas a un área específica de la psicología. Para el área de la nutrición, también el mapa, el criterio 5 contempla una estructura mínima en 4 áreas formativas, donde debemos de contemplar en los planes y programas de estudio una formación general o integral, una formación profesional con un área básica y un área profesional avanzada, y un área integradora que vincule la teoría y la práctica en lo particular, lo individual y lo social. Esta sería la estructura básica de un programa en nutrición. Y para el área de trabajo social, pues aquí la guía como tal en los contenidos mínimos no especifica cómo sería la estructura curricular, pero sí trae un perfil profesional que también está muy enfocado a la formación de un trabajador social general. Y bueno, ya por último, una de las últimas políticas que se estableció aquí en la CIFRUS es el plan único, el que llamamos nosotros para las escuelas con multicampo. Son todas aquellas escuelas que seguramente aquí habrá muchas, cuentan con varios planteles, varias entidades federativas. ¿Qué nos pasaba? Nos presentaban todos sus planes, mandábamos uno a Yucatán, otro a Nuevo León, otro a la Ciudad de México, y uno sería favorable, otro no favorable, y realmente no entendíamos por qué. A pesar de que buscamos que nuestros criterios sean los más objetivos posibles, sucedía eso. ¿Qué estamos buscando hacer ahora? Un plan único. Quiere decir que la escuela nos va a presentar un plan con los criterios que no se van a modificar independientemente del plantel en el que se encuentre, que son estos que están resaltados en rojo. El perfil profesional, el perfil de ingresos, el programa de estudios y el sistema de evaluación. Ustedes nos presentan estos 4 criterios, aquí se les da un visto bueno, y pues una vez que tenga este visto bueno, ya nos presentan el plan y programa de estudios específico por cada plantel, ahora sí cubriendo los 9 criterios esenciales. De tal forma que cuando lo mandemos a Chiapas, a Nuevo León, a donde lo mandemos, los evaluadores ya no van a tocar estos puntos en rojo. Lo único que van a ver sería lo específico de cada entidad federativa, ¿no? Sus criterios, sus campos clínicos, sus convenios específicos con los establecimientos de salud de la entidad federativa, la biblioteca que va a ser específica del plantel, los docentes que son específicos de cada plantel, la infraestructura específica de cada plantel. Importante aquí, este plan único no lleva a una OTA favorable, solo es un visto bueno para que ya no se toquen esos criterios, y ya después, si pueden tener una OTA no favorable, si por ejemplo no me presentan convenios con campos clínicos. En Chiapas, ¿no? En Chiapas, perdón. Y en Nuevo León sí me lo presentan y ahí será favorable, pero ya por criterios específicos de la entidad federativa. Y bueno, pues esto sería todo respecto a la normatividad y al trámite de la OTA. Ya más o menos cómo tendrían que ustedes estructurar sus carpetas para poder presentarlas a esta dirección general. La maestra Adriana Flores ya especificará o les hablará de los criterios esenciales punto por punto y qué es lo que debemos nosotros de aprobar para poder tener una opinión técnica académica favorable, o qué evidencias tenemos que demostrar. Y bueno, pues entonces les agradezco muchísimo su atención, su paciencia, y le doy la palabra a la maestra Adriana. Yo compartiría la presentación, Adri, y voy pasando Sí, las sí, diapositivas. por favor, si me haces favor, Connie, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Listo. Si gustan, al final de que terminemos las presentaciones, como les comentaba, vamos a tener esta parte un tiempo considerado para preguntas y respuestas, porque he visto que en el chat han estado como colocando algunas dudas que tienen. Entonces, si gustan, al final
los aclaramos. Ahorita vamos a ver precisamente, ya Connie los puso en contexto de todo lo que es el marco normativo, a qué nos apegamos nosotros, tanto al marco de Secretaría de Educación Pública como al de Secretaría de Salud. Obviamente este trámite, al ser un requisito para REBOE, pues todas las instituciones están obligadas, pero aquí inclusive hay una duda para las instituciones que son públicas, si tienen que cubrir este trámite, sí lo tienen que cubrir. En el artículo 90 y 91 de la Secretaría de Salud menciona que es para todas las instituciones formadoras de recurso humano. Entonces aquí, pues obviamente entran tanto públicas como privadas. Entonces es para todos en todos los niveles académicos. Y ahorita vamos a entrar precisamente a lo que es los criterios esenciales para la evaluación y de apertura de los planes y programas de estudio de las carreras del área de la salud. Estos 9 criterios de los cuales nosotros necesitamos que nos muestren alguna información y cierta evidencia que nos dé a nosotros el contexto de que la institución educativa cuenta con calidad educativa para hacer esa formación o ofrecer esa formación. Entonces es lo que vamos a ver a continuación. La que sigue, por favor. Estos son los 9 criterios. Todas las guías contienen los 9 criterios. En el caso de licenciatura en enfermería, que ustedes pueden observar que tiene 8, en realidad contiene los 9, solamente que fusionaron biblioteca con infraestructura, pero contiene los 9 criterios esenciales. Por eso es de que inclusive nosotros dentro del dictamen que les hacemos llegar, contemplamos los 9 criterios esenciales de los cuales debe de corresponder. Hay criterios que son propios del plan de estudio, son 4. Estos son importantes que los identifiquen por lo último que mencionó Connie sobre el tema de las universidades o escuelas que son multicampus tienen la oportunidad de presentar el plan único, la federación lo revisa, ve que está alineado, que es adecuado y entonces se les da este visto bueno. Para ese plan único nosotros le solicitamos que únicamente nos presente 4 criterios. Es perfil profesional, perfil de ingreso, estructura curricular y sistemas de evaluación. Es con lo que nosotros verificamos si el plan de estudio está alineado a las políticas educativas del sector y que obviamente respondan a las necesidades de salud. Si nosotros vemos que está alineado, se le da este visto bueno. En posterior, cada sede tendrá que presentar la solicitud para opinión técnico-académica y nos debe presentar los 9 criterios, los 4 que ya se trabajaron y que ya están validados y lo correspondiente a cada sede. No todas las sedes, aunque sea la misma o el mismo corporativo, no son iguales. ¿Por qué? Porque pueden estar en diferente entidad federativa y entonces el campo disciplinar cambia. Puede ser que inclusive, aunque estén en el mismo estado, no van a compartir los mismos docentes ni la infraestructura. Entonces, eso va a ser diferente. Por eso es que cada sede tendrá que presentar su propia solicitud de evaluación, aunque ya tengan el plan único, pues ya validado. Entonces, esto aplica también para media superior, quienes están incorporados a DGETI o CONALEP, solamente, bueno, van a trabajar 5 criterios, sin embargo, me van a presentar los 9. Porque yo necesito verificar que efectivamente están trabajando con el plan actualizado, ese es por un lado, y el validado, obviamente, y por otro lado, yo necesito tener toda mi carpeta completa, porque si en algún caso a mí me llegan a hacer alguna auditoría,
Entonces yo necesito presentar toda la evidencia. Y entonces sí me pueden cuestionar el por qué se otorgó favorable si la carpeta no está completa. Ajá, entonces en esos casos siempre van a presentar los 9 criterios. La diferencia es que a lo mejor si vienen con un plan único, pues solamente van a trabajar 5 y no los 9. Ajá. Ok, entonces eso es para en el caso del plan único, como lo mencionó aquí ahorita Connie. De hecho, los que ustedes ven marcados con rojo son los criterios que se validan en el plan único y que ustedes en algún momento pues ya no van a trabajar porque va a ser una réplica del plan de estudio. Ajá, solamente trabajan los propios de la sede. Gracias, Connie. No, nos vamos a la que sigue, por favor. Esta. Entonces aquí nos dice que la guía de los criterios esenciales es una guía de evaluación precisamente a partir de un conjunto de elementos esenciales y medibles que permiten decidir de manera objetiva el otorgamiento de la opinión técnico-académica como parte del trámite para el otorgamiento del REBOE, la asignación de campos clínicos y la apertura del plan y programa de estudio. Aquí en este caso, sí les queremos comentar que la cédula de evaluación es un instrumento, obviamente, como lo dice aquí, medible, en donde solamente tenemos que colocar si cumple o no cumple. Esto sí es importante que lo consideren por lo siguiente. Nosotros, la evaluación tiene que ser objetiva, no a subjetividad del evaluador. A veces las evaluaciones no las regresan insuficiente, incompleto, casi no trae información, ajá, pero nosotros no podemos tomar eso para un dictamen, porque en un dictamen yo no les puedo decir casi estaba completo, ¿verdad? O incompleto. Yo no les puedo decir eso, porque entonces ustedes, instituciones educativas, me van a decir, bueno, entonces, ¿qué me faltó? Eso es algo que nosotros hemos venido trabajando también con los expertos evaluadores, en que si la guía es muy concreta en que si lo cumple o no lo cumple, en el caso de venir incompleto, entonces no lo cumple. Y entonces tendrá que ser evaluado como en no en el caso de ese ítem y que corresponde al número 0. Y que sí les pedimos que dentro de las observaciones nos coloquen qué fue lo que le faltó, para que a lo mejor en el dictamen nosotros les hagamos la referencia y ustedes puedan solventar esas observaciones. Este es un ejemplo del esquema de la guía, del instrumento que nosotros utilizamos y que cada ítem va haciendo la correspondencia pertinente y nosotros vamos calificando si lo cumple o no lo cumple. Al final, cada criterio cuenta con una sumatoria de ítems que están validados o que sí cumplieron. Al final sumamos lo de los 9 criterios, sacamos un número que nos acredite si efectivamente la evaluación corresponde a una opinión favorable o en su caso a la no favorable. Tenemos un mínimo de número de requisito para obtener la favorable. ¿Qué nos ha sucedido? Y de hecho, ahorita se los platico. ¿Qué nos ha sucedido? Que las evaluaciones a veces no vienen tan certeras como nosotros quisiéramos. Ahorita yo acabo de recibir alrededor de 4 o 5 evaluaciones donde me las mandan en 0 y no me ponen observaciones. Para mí eso es complicado porque entonces yo a ustedes, instituciones educativas, ¿qué les doy de retroalimentación? Yo no les puedo decir que no me pusieron nada o que no cumplen con nada, ¿no? Entonces, eso depende mucho también de la forma, el orden en que ustedes le den la presentación a la carpeta, la información que realmente nosotros queremos ver para dar evidencia a cada uno de los puntos, para que haga más sencilla la evaluación. Recordemos que el evaluador es un experto al cual no se le paga, no tiene una remuneración económica, solamente nos proporciona un poco de su tiempo para hacer la evaluación
y que muchas veces pues también nosotros en ese sentido pues tampoco podemos este, recriminarles este trabajo, ¿no? Sin embargo, sí hemos tenido esa asesoría, esas capacitaciones hacia ellos precisamente para hacer más objetiva esta evaluación. Pero se los comento porque ese es como lo que nosotros quisiéramos, el orden que ustedes le tendrían que dar a la carpeta para hacerla más amigable y que el evaluador en una revisión, a lo mejor en un tiempecito que tenga y que pueda revisar cada uno de los criterios, sea mucho más sencillo y más ágil esa evaluación y que encuentre toda la evidencia. La que sigue, por favor. Aquí la guía contiene aspectos fundamentales desde el punto de vista disciplinar para operar el plan de estudios que garantice la calidad de formación. Van a estar encaminados específicamente a una carrera en particular y van a haber criterios cerrados encaminados a evitar la subjetividad del evaluador. Para el caso de las licenciaturas, ya tenemos, creo yo, la mayoría de las guías específicas para evaluar licenciaturas. En el tema de medio superior, solamente tenemos una guía, que es específicamente la de medio superior, y para especialidades, aquí sí ya se evalúa para todas las carreras, tenemos 2 guías de especialidad y maestría. Una que va encaminada precisamente a lo que es el área de atención o intervención clínica, en donde sí nosotros tenemos que verificar que efectivamente corresponde el porcentaje de horas prácticas. Y hay otra guía para evaluar maestría y doctorado o inclusive especialidades con líneas de investigación. Quiere decir que aquí no van a estar encaminadas a la atención directa con pacientes, sino van a realizar investigación básica o aplicada. Las guías tienen contextos diferentes porque en la de investigación, de hecho, no pedimos como esa intervención en campos clínicos. En la de atención clínica sí. Pero también les quiero mencionar que estas guías son utilizadas para todas las carreras. Entonces, aquí sí nos tenemos que apegar un poquito más a lo que es la disciplina de la carrera, pues para poder hacer una evaluación más objetiva. En el caso de odontología o estomatología, ellos sí tienen 4 guías específicas para especialidad. Esas están publicadas en la página de Cifrus, donde ustedes van a poder encontrar todo el desplegado de las guías que actualmente existen. La que sigue, Connie. Ese es el desplegado que les comentaba. Esta es la página de Cifrus, en donde ustedes van a poder encontrar esta página. Ustedes van a ver que tiene planes y programas de estudio, le van a dar clic, les va a aparecer las guías de evaluación y les coloca todo el desplegado. Y de ahí ustedes pueden descargar la guía que sea aplicable para la carrera que ustedes quieren ofertar. Ahora sí, la que sigue. Ajá, y vamos a entrar de lleno a lo que son los 9 criterios esenciales. La que sigue. Aquí es importante que en el momento de la evaluación, pues la coherencia interna y externa de un plan y programa de estudio, nosotros tenemos que verlo con esa visión. Los que somos expertos evaluadores, queremos que ustedes, es como yo les comento, nos platiquen qué es su institución y qué quieren formar, ¿no? Porque con esos elementos ustedes pueden construir, nos pueden dar un panorama que a lo mejor nosotros desconocemos. Una cosa es que yo sepa lo que debe de contener todo mi plan de estudios disciplinar, pero la institución le tendrá que poner el sello particular, ¿no? No todas las licenciaturas en enfermería son iguales. Habrá escuelas que le den el enfoque comunitario. Habrá quienes le den a lo mejor el enfoque en
Me ha tocado escuelas que tienen inclusive fisioterapia, que son pioneros en fisioterapia, y que ellos le quieren poner ese sello, y es válido. Ajá, entonces eso es lo que ustedes nos tendrán que mostrar en la carpeta que nosotros evaluamos, que nos hablen de esa institución, de su misión, de su visión y qué quieren alcanzar con este plan y programa de estudio. Entonces sí necesitan hacerse estas preguntas. ¿Qué voy a enseñar? ¿Para qué voy a enseñar? ¿A quién voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Y cómo voy a evaluar ese aprendizaje? Eso es lo que nosotros en pocas palabras, en 5 preguntas muy concretas, es lo que ustedes nos van a dar a conocer en esas carpetas. Y hay veces que nos hablan o nos meten mucha información y entre toda esa información al final, cuando yo termino de hacer la lectura, digo, bueno, al final no me dijo qué quería, ¿no? O sea, sí me habló de la enfermería de manera general, pero nunca lo bajó a su sello particular, a lo que es la institución educativa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos ver. Recuerden que muchas veces las evaluaciones las hacemos en escritorio. Pocas veces tenemos la oportunidad de poder irlos a visitar, de darnos el panorama amplio de lo que es su institución y entonces nos quedamos solo con lo que ustedes nos presentan en carpeta. Por eso es importante que coloquen tanto la información de manera adecuada como la evidencia. La que sigue, por favor. La estructura de los 9 criterios esenciales, pues bueno, esta definición de criterios, pues lo tenemos. Si quieres decir la que sigue, Connie, gracias. Por ejemplo, vamos a ver el criterio 1, campo disciplinar, y aquí nos dice precisamente sobre las bases metodológicas, teóricas, filosóficas y científicas que comprende una disciplina a partir del cuerpo de conocimientos, los métodos, técnicas y procedimientos que fundamentan la disciplina y la propuesta curricular. Aquí prácticamente nos van a hablar de lo que es la carrera, ¿no? De cada una de las carreras, dependiendo de lo que ustedes quieran ofertar. Aquí nos van a hablar del marco histórico. Yo a veces les digo, es como si hicieran un marco teórico, ajá, donde nos den el contexto de lo que ustedes quieren formar. Ajá. Si van a formar un licenciado en nutrición, pues nos tienen que dar el contexto histórico, nos tienen que decir bajo qué modelos, bajo qué teorías están encaminada esta disciplina, en dónde se va a ofertar, cuáles son las áreas de oportunidad de campo laboral. Epidemiología es sumamente importante, y aquí es donde yo les pido que bajen de lo general a lo particular, nos tendrán que mostrar este perfil epidemiológico desde lo que acontece a nivel país, después en la región y después en la localidad, para que ustedes nos muestren cuáles son esas necesidades. Recuerden, y Connie se los mencionó, que el formar profesionales en el área de la salud va encaminado a atender las necesidades de salud. Entonces, ustedes nos tienen que justificar el por qué quieren formar un licenciado en nutrición en esa comunidad en específico. Porque a lo mejor hay un alto índice de obesidad o inclusive obesidad infantil y a lo mejor sí existe esa necesidad de formación, ¿no? Entonces nos tendrán que justificar. Pero también nos tienen que garantizar que va a tener un mercado laboral en donde se pueda insertar una vez egresado y que además va a tener la oportunidad de realizar su práctica clínica en espacios autorizados. Y es ahí en donde nos empiezan a justificar o a colocar cuáles son los espacios que ustedes están considerando para la práctica clínica. Y aquí ya entra todo lo de campo clínico y servicio social. Entonces, vean cómo en campo disciplinar es como si nos dijeran en un contexto básico lo que ustedes desean formar. Todas esas preguntas que les hice, esas 5 preguntas que al inicio vimos,
son las que me van a responder en campo disciplinar. Si ustedes hacen un buen campo disciplinar, créanme que todo lo demás se va dando. Por eso es que hay ciertos ítems en otros criterios donde nos dicen si efectivamente, por ejemplo, el perfil profesional es congruente con el campo disciplinar, o sea, si lo que tú quieres formar es congruente con lo que tú me estás mostrando en tu estadística, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que verificar esa congruencia. Aquí, en la anterior, Connie, en esa. Aquí, por ejemplo, los componentes para evaluar el campo disciplinar, pues como lo mencioné, son el cuerpo de conocimiento, la normatividad de la disciplina, justificar la pertinencia y la apertura de la propuesta. Aquí, pues obviamente, los problemas y necesidades de salud, las necesidades de mercado laboral y la pertinencia de matrícula contra capacidad de campos clínicos en la entidad federativa. A mí me pasa mucho el caso, pero bueno, por ejemplo, voy a poner el caso de Chiapas. Chiapas es un estado que abunda de escuelas de enfermería. Ahí ya no es permisible aperturar una nueva escuela de enfermería porque tiene muchísimas. ¿Cuál es lo complicado de tener un índice alto de escuelas? Sigue. Pues que efectivamente, ya no se van a tener la garantía de los campos clínicos. Ellos tienen una sobredemanda de campos clínicos y no están logrando garantizar el servicio social. Ese es un problema que yo tengo tan solo en enfermería, pero de hecho están en la misma situación en el estado en relación a psicología y trabajo social. Entonces, ahí a mí me ponen en aprietos porque, por ejemplo, si nosotros autorizáramos una apertura más, implicaría más campos clínicos, implicaría servicio social, lo cual ya ni siquiera se está garantizando para lo existente. Ajá, entonces eso es lo que ustedes tendrán que demostrar en campo disciplinar, que hay esa necesidad, pero donde ya no hay esa necesidad, pues ya no será factible, ¿no? La pertinencia también, lo que yo les decía de campos clínicos, también aquí nos van a colocar los métodos, técnicas y procedimientos que utiliza la disciplina y los escenarios en los que participará el futuro profesional. Nos tendrá que mostrar pues una relación de los espacios, tanto de escenarios en laboratorio como en escenarios reales, donde ellos van a realizar sus prácticas clínicas. La que sigue, por favor. Aquí, por ejemplo, pues nos dice, ¿verdad? ¿Qué debo considerar para cumplir este criterio? Pues debo de presentar un escrito claro y conciso que describa la historia, así como el estado del arte de la disciplina. Y aquí nosotros les pedimos que ustedes tomen referencias no solamente de documentos nacionales, sino internacionales. Y aquí ustedes pueden utilizar inclusive documentos de la OMS o de la OPS para poder inclusive fundamentar esta información que ustedes nos van a colocar. Van a contar con referencias bibliográficas, lo que comentábamos, nacionales e internacionales, pero esta tendrá que tener una vigencia de mínimo 5 años. Eso es importante porque a veces nos colocan evidencia ya muy antigua y que la verdad eso ya para nosotros ya no es actualizado. Entonces ahí sí necesitamos que sea lo más vigente posible. Indicar el número de estudiantes de la matrícula proyectada. Hay veces que nos colocan la matrícula por generación, pero sí nos tienen que colocar cuántos ingresos ustedes están previendo. A lo mejor un ingreso por año o 2 ingresos por año. Normalmente ingresan en enero y en agosto. Entonces, si ustedes están previendo 2 ingresos de cuánta matrícula, nosotros recomendamos que la matrícula no sea mayor a 30 alumnos por docente en cuanto a aula.
de campo clínico, esa es otra cosa, ahorita lo vamos a mencionar, pero en cuanto a aula, tendrá que corresponder a 30 alumnos por un docente. Y entonces, si ustedes me dicen que al año van a tener 2 ingresos, entonces van a ser 60 alumnos por año. Y yo tendré que hacer el cálculo de esos alumnos precisamente para cuando tengan toda su formación. O sea, en 4 años ustedes van a tener 240 alumnos en su plantel. Ajá. Y los que nosotros tendremos que prever el campo clínico, porque seguramente en tercer semestre ya se empiezan a ir a campo clínico. Ajá. Y que 60 alumnos tendrán que contar con plazas de servicio social. Entonces, vean cómo para nosotros es importante que ustedes nos coloquen el número de estudiantes de matrícula proyectada para esos 5 años y que no podrán aumentar la matrícula, porque si no, entonces a nosotros nos ponen en aprietos, precisamente cuando venga el tema de servicio social. Ajá, entonces, por eso nosotros necesitamos verificar esos datos. Y además, cuando nosotros llegamos a infraestructura, yo tendré que ver o observar si efectivamente los espacios dan para ese número de matrícula. Ajá, entonces vean cómo nosotros tenemos que visualizar todos esos percances. Posteriormente tenemos que presentar los indicadores de condiciones y necesidades de salud de la población, todo lo que es la epidemiología. Esta también tendrá que ser reciente, por favor, la más reciente que se tenga y de fuentes confiables. En el caso de enfermería, aparte de que ustedes pueden utilizar INEGI, algunos datos, a veces me colocan datos de ANUYES o de la FEMAFE, pero esos datos no están al 100%, pues digámoslo así, tan confiables. Entonces, en el caso de enfermería, nosotros tenemos el sistema del CIARE, que es un sistema informático de los profesionales que se forman en enfermería en nuestro país. Entonces, ese dato ustedes también lo pueden utilizar como información estadística. Ajá. Tenemos... Permítanme tantito, por favor. Y bueno, también tenemos que describir de manera breve y concisa los métodos que ya habíamos dicho y las técnicas y los espacios de área comunitaria. La que sigue, por favor. En perfil profesional, pues tenemos que es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores a ser adquiridas por el estudiante al término del proceso educativo. Los componentes del perfil profesional que se deben evaluar son los elementos del perfil profesional y la congruencia del perfil profesional. Esta debe de ser o se define tomando en cuenta las competencias que garantizan un desempeño eficiente y eficaz en el futuro egresado. Aquí ustedes nos colocan todo ese, pero no solamente el listado, ¿verdad? Sino tienen que describir cada una de las competencias que el alumno va a adquirir durante su formación. Y las competencias van a ser en diferentes aspectos. Competencias en cuanto al estado cognitivo, competencias en cuanto a habilidades y destrezas que tendrá que tener y competencias transversales, donde ellos también tengan durante su formación esta adquisición de valores tanto éticos como morales. Entonces, estas son como una gama de competencias que ustedes nos tendrán que describir cada una y cómo es que lo van a alcanzar. Ajá, entonces hay ocasiones en que, por ejemplo, nos colocan solamente el listado de las competencias, pero con eso a nosotros no nos dice nada. Yo sé que a lo mejor él tendrá que adquirirlas, pero ustedes nos tendrán que colocar
¿cómo es que las van a adquirir? ¿A través de qué estrategias de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué elementos ustedes les van a proporcionar para que ellos alcancen esas competencias? Y aquí algo muy importante que sí les quiero mencionar en cuanto al perfil profesional de este tipo de profesionales encaminados a área de la salud, hay algo importante que yo siempre les menciono. ¿Por qué nosotros solicitamos el 60% de las horas de bajo conducción docente de práctica? Porque el conocimiento para carrera del área de la salud, si yo tengo un conocimiento teórico y no lo bajo a la práctica, es un conocimiento que yo no lo voy a adquirir, que en poco tiempo se me va a olvidar porque no lo voy a afianzar. Aquí necesitamos esa vinculación de la teoría con la práctica. Un ejemplo muy común, yo sé que a lo mejor no todos ustedes son del área de la salud, pero por ejemplo, si yo le quiero enseñar al alumno a tomar la presión venosa central con lo que antes conocíamos como pevecímetros, que son manuales, yo le puedo explicar muy bien el que tiene que colocar el pevecímetro, le tiene que colocar una llave de 3 vías, una extensión a la solución fisiológica. Yo tengo que llenar ese pevecímetro hasta un nivel de 20. Posteriormente yo le voy a abrir a la llave. Bueno, pues obviamente esa extensión va a ir conectada al paciente, pero yo le voy a abrir a esa llave de 3 vías y voy a dejar que la solución baje y hasta donde oscile. Esa es la presión venosa central de mi paciente. Y yo se lo puedo explicar, inclusive hasta con dibujito. Pero si él no lo realiza, es un conocimiento que no lo va a afianzar, no se lo va a quedar. Porque necesita ver y tocar qué es ese pevecímetro, necesita visualizarlo en físico. Necesita ver cómo se maneja la llave de 3 vías. Necesita haber colocado esa extensión en el paciente y cómo es que la va a manejar, ¿no? Entonces, vean cómo no es sencillo el que yo solamente le dé los conocimientos teóricos. Tiene que tener la practicidad. Y esas son las habilidades y destrezas que nosotros tenemos que hacer que el alumno las desarrolle. Porque muchos, inclusive médicos, aún ya formados y cuando están en las residencias médicas, no saben tomar laboratorios? Porque no los formamos en la practicidad. Y entonces a las enfermeras en muchas ocasiones nos toca enseñarles a cómo tomar los laboratorios. Y más en pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, vean cómo aquí, por eso es una de las razones en las cuales nosotros estamos totalmente convencidos de que la práctica en carreras del área de la salud es fundamental. Una enfermera no se puede formar si no tiene la práctica. Un médico no se puede formar si no tiene la práctica. Un nutriólogo, un fisioterapeuta, o sea, cómo el fisioterapeuta va a poder brindar la atención de algunos elementos que él necesita para la recuperación en su paciente si no tiene esa práctica. Y yo hay veces que yo les pregunto, si usted llegara a solicitar la atención de salud y llega una enfermera y le dice que le va a colocar un suero, pero que es la primera vez que lo hace y que bueno, pues que se deje colocárselo, pero es la primera vez que lo hago, nunca lo he hecho. ¿Ustedes se dejarían hacerse esa intervención? Y a las personas que yo les he preguntado me han respondido que no. Y totalmente, con toda la razón. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar con esa autoconfianza ya con el paciente, pero también con el conocimiento, las habilidades y las destrezas. ¿Sale? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos que estas competencias definidas dentro del perfil profesional se lleven a cabo.
Ajá. Y algo importante que les mencionaba Connie hace un momento, el autocuidado de la salud del profesional. Ahora en pandemia nosotros tuvimos, a mí me tocó vivirlo en hospital y tuvimos mucha, pues de alguna manera dentro de las complicaciones del personal de salud fue precisamente esta inseguridad de cómo combatir esta pandemia que ya la teníamos en las áreas hospitalarias y que las áreas se tuvieron que reconvertir. El tener que aprender a utilizar el equipo de protección personal, el tener que habilitarnos y también crear esa habilidad de poder trabajar con el N95 y con los gogles. Era sumamente complicado, ¿no? Pero sabíamos también que teníamos que tener ese autocuidado y que posterior a los estragos de la pandemia nosotros también necesitábamos el apoyo psicológico como profesionales de la salud por todo lo que vivimos y por todo lo que vimos, por todas las muertes que desgraciadamente vimos pasar en esas áreas clínicas. Entonces, vean cómo ahí también nosotros tenemos que tener afianzado o garantizarles el cómo tener este autocuidado de la salud como nosotros como profesionales, ¿no? Yo a veces les hago esta mención a algunos compañeros que fuman y yo les digo, a ver, ¿dónde está el ejemplo, ¿no? ¿Dónde está precisamente estos estilos de vida saludable que nosotros queremos que la población adquiera si nosotros no la llevamos a cabo? Entonces, también ahí es donde nosotros tenemos que hacer ver al profesional que precisamente estos estilos de vida saludable tienen que empezar con nosotros mismos para que nosotros podamos convencer a la población de que realmente estos estilos de vida saludable funcionan. Entonces, va un poquito encaminado hacia eso, pero vean cómo es que precisamente la OMS y la OPS, pues ya nos da esta línea de lo que ahora tenemos que trabajar con las nuevas generaciones en esta formación. Ajá. Y pues obviamente las competencias en investigación y las competencias transversales de ética, bioética, legislación, todo lo que el profesional tiene que saber para poder aplicar precisamente todos estos conocimientos. Tiene que saber que se rige bajo un marco normativo, bajo un marco de ética y bajo un marco de bioética. ¿Sale? Entonces, son todos estos aspectos con los cuales el alumno tendrá que salir una vez formado. La que sigue, por favor. En este perfil profesional, pues igual, ¿qué debo de considerar? Lo que yo les mencionaba, todo ese listado de competencias técnicas y principalmente en atención primaria a la salud, en investigación, en autocuidado, en resistencia antimicrobiana. Es un problema de salud pública grandísimo en nuestro país, el abuso de los antibióticos. Eso ha hecho que la mayoría de los pacientes hagan esta resistencia antimicrobiana y cuando llegan precisamente a la atención médica y les dan el tratamiento, pues el tratamiento ya no es factible, ya no va a tener la eficacia que se necesita para combatir dichos microorganismos. Entonces hay una resistencia porque ya hubo un abuso de los antibióticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues de igual manera, fomentar en la población que no hagan este abuso indiscriminado de medicamentos y principalmente de antibióticos. También tenemos la congruencia con los problemas y necesidades de salud. Nos pasa mucho cuando vamos a las entidades federativas porque normalmente llevamos un poco de estadística o nos presentan un poco de estadística de la región o del estado y cuando nos empiezan a mencionar todo lo que padecen, pues les decimos, es que ahí está tu dato epidemiológico, ¿no? Tlaxcala tiene un problema grande de hemorragias obstétricas. ¿Qué tendrán que atender? Esa parte, hemorragias y violencia obstétrica.
En el norte tienen un problema de salud mental importante y ahora con esta parte del proceso migratorio que estamos viviendo y de los migrantes, entonces ellos tienen ese problema en los países del norte, la delincuencia, ¿sale? Nosotros decíamos, ahora el abuso también de sustancias psicotrópicas, el que ahora las chicas ya quieren ser un estereotipo de la mujer buchona, o sea, todas esas características que viven en el norte, bueno, entonces ellos tendrán que darle atención a esas necesidades. En el sur, todo el problema de dengue que se presentó es un problema que tienen de salud pública, se volvió un problema de salud pública y que tuvo que ser atendido. Entonces, ese tipo de población tendrá que tener esas características específicas en su formación. Por eso es importante que conozcan sus datos epidemiológicos. En el norte no van a haber chikungunya o no van a haber dengue, ¿no? Eso ya es propio de la región del sureste. Entonces, básicamente, ellos tendrán que abocarse a esas necesidades, pero por eso es importante que ustedes conozcan esa epidemiología, ¿no? La que sigue, por favor. En campo clínico, aquí nos tienen que presentar los establecimientos para la atención médica del Sistema Nacional de Salud que se cuenta dentro, aquí les mencionamos, ustedes tienen que hacer un estudio de factibilidad, de ver qué espacios son con los que cuentan a donde los chicos puedan ir a realizar sus prácticas clínicas. Si cuentan con infraestructura, con equipamiento, con pacientes, con personal médico, personal administrativo, con personal eh, es que vi el mensaje del chat, se me fue, con el personal indicado precisamente para poder aperturar esos campos clínicos. Y a veces les decimos, no se casen siempre con las unidades de salud. Sí, pero hay muchas más oportunidades que ustedes pueden visualizar. Pueden ver guarderías, cerezos, pueden ver asilos, centros comunitarios, escuelas, por ejemplo, psicología y trabajo social. Su campo clínico no solamente son los hospitales, sino también tienen una gama muy grande en donde pueden realizar su práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, un trabajador social lo puede hacer desde el ámbito laboral, educativo, por ejemplo, ahora con el tema migratorio también, en las empresas, lo pueden hacer dentro de lo familiar, en los ministerios públicos, ¿no? En los centros comunitarios, o sea, hay una gama importante de oportunidades en las cuales ustedes pueden también garantizar esos campos clínicos. Entonces, inclusive en el caso de enfermería también yo a veces les comento, nosotros cuando empezamos a ver al individuo, lo tenemos que conocer sano. Nosotros tenemos que conocer al individuo sano en todas sus esferas. Por eso sí es recomendable que vayan inclusive a las guarderías, a las escuelas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer lo sano para identificar lo patológico. Por eso necesitamos conocerlos en esas condiciones de sanidad. Entonces son áreas de oportunidad para los chicos. El tema comunitario también es importante, por favor, que lo consideren como parte de la práctica clínica. El hecho de que salgan a las comunidades, que vean esas necesidades de salud dentro de la identificación de problemas sanitarios, de algunas situaciones de salud que a veces no son vistas y que se pudieran visualizar cuando los chicos van a estas prácticas comunitarias. La que sigue, por favor.
Y los componentes para evaluar dentro del campo clínico es que los programas de práctica para cada escenario de práctica, campo clínico y escenario comunitario, pues nos deben demostrar todos estos elementos que ya mencionamos. Los programas de práctica van a estar relacionados con cada programa de estudio. Por ejemplo, en nuestro caso, ustedes deben de garantizar que, por ejemplo, si me van a poner práctica clínica para las asignaturas troncales, pediatría, gineco, salud comunitaria, psiquiatría, el adulto mayor, entonces me tienen que colocar los campos clínicos ad hoc a cada una de esas asignaturas que ustedes están proponiendo para campo clínico. Debe de haber un responsable de la supervisión de estudiantes por parte de las instituciones educativas. Sí hay responsables dentro de las instituciones de salud, sin embargo, también se solicita que haya responsables de la institución en acompañamiento a estos chicos. Y las cartas de intención, para el caso de las cartas de intención, para los establecimientos que son de apertura, no van a tener convenios. Esos convenios los van a firmar una vez teniendo la opinión técnico-académica. Entonces, ¿qué necesitan? Las cartas de intención. ¿Cómo pueden evidenciarlo? A nosotros nos interesa mucho que ustedes hagan el primer contacto con las instituciones que ustedes consideren que van a tener su campo clínico y por lo menos que nos muestren esa carta de intención con el sello de recibido. Si ustedes ya obtuvieron una respuesta, a lo mejor esa respuesta es que no hay ningún inconveniente. Una vez que ustedes cuenten con su opinión técnico-académica, se puede ver la factibilidad de la firma del convenio sin ningún problema. Eso es lo que ustedes nos van a colocar como evidencia. Pero sí necesitamos ver que ustedes ya hicieron ese primer contacto. La que sigue. Este es un poquito de lo que hemos venido platicando que debo de considerar para cumplir este criterio. Las cartas de intención que ya mencionamos deben de ir firmadas. Los que ya tengan convenios, muestren por favor su convenio y estos convenios deben de llevar firma por las autoridades correspondientes y sello. Y la vigencia, nosotros nos fijamos mucho en esta parte de la vigencia y que a lo mejor esos convenios sean también específicos. Muchas instituciones, perdón, que tienen varias carreras del área de la salud, hacen un convenio general y posteriormente ya realizan los específicos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy revisando una evaluación de licenciatura en enfermería, yo sí necesito visualizar que ese convenio tenga contemplada esta formación en la carrera. Entonces eso tengan la precaución ahí de que siempre en sus convenios, si ustedes lo quieren hacer como general, pero sí coloquen las carreras con las que ustedes cuentan para que también nosotros en ese sentido estemos certeros de que efectivamente se está considerando la carrera que yo estoy evaluando. Yo sé, eso me lo han comentado mucho porque después dice que colocar el número de estudiantes. Eso ya va a venir como un poco después, ya cuando hacen su trámite ya más local, donde ustedes colocan el número de estudiantes que van a enviar por promoción, porque me han comentado que a veces en los convenios es complicado que les permitan colocar el número de matrícula, pero eso es lo que nosotros hemos hablado siempre con las instituciones de salud, el que ellos tienen que colocar este número porque desde ahí nosotros tenemos que garantizar que no haya una sobredemanda de matrícula, ¿no? Sino que ellos tienen que ir considerando y dándole oportunidad a todas las instituciones formadoras, no solamente las públicas, sino públicas y privadas, y que les den estos espacios que ya deben de estar considerados. Entonces, por eso es importante para nosotros que coloquen, pues, estos datos, ¿no? Pero
También, por ejemplo, en el caso de que a lo mejor ustedes ya tienen vencida la OTA y pues obviamente no van a tener convenios actualizados, pero sí justifíquenlo, coloquen las OTAs, perdón, los convenios anteriores, pero mencionen cuál es la razón por la cual no lo tienen vigente, para que el evaluador no se los tome como un dato mal el que ya no están vigentes, sino que están en proceso de una vez que ustedes cuenten con la opinión técnico-académica. Ajá, para que no tengamos en ese sentido, pues un dato malo, ¿no? O una calificación mala. La que sigue, por favor. En el criterio 4, que es el perfil de ingreso, aquí nos tienen que colocar el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios en el aspirante para poder desempeñarse exitosamente a lo largo del proceso educativo y culminar el plan de estudio. Entonces, son los requisitos mínimos que ustedes necesitan precisamente para que un aspirante pueda llegar a esa carrera. Aquí hay unos datos importantes que ahorita vamos a considerar, pero sí tenemos que garantizar una buena selección de aspirantes que cubran competencias adquiridas durante el bachillerato, además de Se desconectó, Adriana, Tiene el silenciado su micrófono. micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí, muchas Sí. gracias. Ok, muchísimas gracias. Les comentaba que en perfil de ingreso, pues es este conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios en el aspirante para poder desempeñarse exitosamente a lo largo del proceso educativo y obviamente culminar el plan de estudios. Entonces, aquí necesitamos garantizar que cubran esas competencias y que los chicos estén comprometidos con una actitud de servicio y trabajo colaborativo. Y nosotros revisamos dentro de este criterio que el perfil de ingreso esté sistematizado, pero nos lo mencionan en un principio en los primeros ítems, es como hace referencia a que nos digan cómo hacen ese proceso. Y en los últimos ítems nos tienen que evidenciar cómo es ese proceso. Y eso es ahí donde a veces se complican y no nos colocan la evidencia correspondiente. La que sigue, Connie, por favor. Entonces aquí necesitamos ver ese listado de competencias con las cuales el alumno tendrá que tener para entrar y ser considerado como un aspirante para el área de la salud. Tendrá que tener competencias transversales. Normalmente se realizan propedéuticos para poder nivelar. Yo siempre les recomiendo que se hagan los exámenes diagnósticos para saber cómo entran los chicos y dónde podemos nosotros, o bueno, ustedes en su caso, poder nivelar esos conocimientos en todos y que el grupo vaya, pues de alguna manera igualitario en cuanto a conocimientos, ¿no? Y lo que yo les decía, que el proceso sí es sistematizado, pero aparte de que nos platiquen, nos evidencien. A veces nos dicen, bueno, se le hace una entrevista, conoce las instalaciones, una vez que le está interesado en querer cursar la carrera, entonces realiza un examen de conocimientos, posteriormente un examen psicométrico y a lo mejor al final igual una entrevista, ¿no? Entonces, o llena un documento con los datos generales. Entonces, sí está bien que nos platiquen cómo es ese proceso sistematizado, pero lo que necesitamos ver es la evidencia de esos instrumentos. Para el caso de que, por ejemplo, nos dicen, bueno, es que maestra, sí, la que sigue, Connie, si gustas. Maestra, ¿sabe qué? Es que mis alumnos realizan el examen de Ceneval. Perfecto. Yo no te voy a pedir que me coloques todo el examen de Ceneval. Además, yo sé que eso son documentos confidenciales y que pues obviamente no me vas a colocar todo el examen. ¿Qué me puedes colocar el convenio que tú tienes con Ceneval?
donde a mí me garantice que efectivamente esos chicos hacen su examen con esa instancia evaluadora. Ajá. Maestra, ¿sabe que nosotros sí realizamos un examen propio? ¿Le tengo que colocar todo? No. Colócame la evidencia o por lo menos una parte pequeña de lo que es tu examen y cómo está conformado, porque además viene por módulos, ¿no? De conocimientos generales. Entonces, con que tú me coloques eso, esa es tu evidencia. Yo no necesito el examen completo, ¿sí? Eh, para el examen psicométrico, este sí lleva un punto importante, creo que es de los más importantes, porque necesitamos ver si este chico que va a ingresar con nosotros trae alguna situación, ya sea emocional, psicológica o inclusive me atrevería a decir sí, psiquiátrica. Hemos tenido casos de pacientes con situaciones graves y que no podemos poner en riesgo la seguridad del paciente antes que el derecho a la educación. Ajá. A mí me tocó el caso en Coahuila, me vino a ver la directora del plantel, no voy a decir cuál, con una situación de una chica que es disléxica. Y el problema que me decía ella, mire maestra, yo no tengo tema, si la alumna concluye su bachillerato y sale a formarse en donde ella desee, el tema que yo traigo es que ella confunde las cantidades. Ella confunde los miligramos con los gramos. Y eso en preparación de medicamentos es gravísimo. Ajá. Y entonces si nos vamos a la parte inicial de cuando ella tuvo seguramente que hacer su proceso de selección, desde ahí tuvieron que haber identificado que ella tenía esta situación y por lo tanto, pues no podía estar en esta carrera. Podría estar en otra que no implique el riesgo con pacientes. Imagínense que ella confunda las unidades de la insulina. Lo mata. Ajá. O sea, vean cómo algo que a lo mejor pareciera que no es tan grave, sí lo puede ser. Porque esa chica, si sale con un documento donde la valide como profesional y la contraten, yo no sé qué seguridad haya de que ella haga las cosas bien, ¿no? Entonces, ese es el tema que nosotros le decimos. Por eso es importante que dentro de este trámite de selección, ustedes puedan realizar un buen examen de test psicométrico que les pueda arrojar la situación en la que entran los alumnos. Seguramente traerán situaciones emocionales. Yo no dudo que no. Pero entonces ustedes tendrán que tener un área precisamente de tutoría o de psicopedagogía donde los puedan llevar y darles un seguimiento oportuno. Tendrán ustedes que tener un mecanismo para darle seguimiento a estos chicos. ¿Sale? O sea, no los van a eliminar por completo o decir que no a su trámite de selección, pero ustedes ya tienen el antecedente. También hubo otra situación, eso nos lo platicaron en otra entidad, donde una médico no podía tomar laboratorios en el paciente y para que no la regañaran, ella optó por tomarse ella los laboratorios. ¿Qué sucedió? Pues que obviamente los resultados no correspondían con la situación clínica de la paciente. Y a esta chica se le cesó de la residencia. Entonces, esas son las cosas en las cuales nosotros no podemos caer como profesionales de la salud. Tenemos que garantizar la seguridad del paciente. Y es por eso que les pedimos que desde el trámite de selección los identifiquemos, que no permitamos que este alumno llegue, concluya, se titule, salga al mercado laboral, porque en sus manos va a tener vidas de seres humanos, ¿no? Entonces, yo les decía, el hecho de que nosotros no garanticemos esa parte desde un inicio es como darles la licencia para portar un arma, porque ustedes no saben qué vaya a pasar después.
¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes tengan bien sistematizado, bien estructurado en sus instancias para garantizar que los chicos que van a salir efectivamente son profesionales, pues obviamente con todas las bases, con toda la formación, pero pues adecuados, ¿no? Para poder brindar este tipo de atención. La que sigue, por favor. En criterio 5, que es estructura curricular y programas de estudio, propiamente aquí ya nos basamos a lo que es el plan y programas de estudio. Aquí que necesitamos ver, pues su modelo educativo, bajo cuál ustedes están diseñando ese modelo, la estructura y el mapa curricular. El mapa curricular para las instituciones privadas, pues de igual manera nosotros tomamos el formato de SEP sin ningún problema. Nosotros ahí les hacemos la sugerencia que ustedes coloquen las dos carpetas, tanto la carpeta de SEP con los 3 anexos, como la carpeta que nosotros cifros necesitamos con los 9 criterios. Y lo que nosotros hacemos es verificar que efectivamente el mapa curricular que presentan a SEP sea el correspondiente con nosotros. ¿Qué está pasando? Eso sí es algo que seguramente al ratito les va a comentar la licenciada Estrada, que SEP ya nos está mencionando que a nosotros nos presentan un mapa curricular y a ellos otro. Entonces, ante eso, ahora nos pidieron que por favor validáramos y revisáramos los dos archivos, los anexos que colocan para SEP y lo de nosotros, para que sea solamente una correspondencia. Entonces, ¿qué verificamos en ese mapa curricular? Pues que tenga la coherencia vertical y horizontal, que lleve una secuencia, que lleve de manera transversal atención primaria a la salud en todos sus niveles y que tenga todo este contexto que ya platicamos. Obviamente en el caso de las licenciaturas tendrán que tener toda esta base de formación que nosotros ya conocemos para todas, anatomía, fisiología, microbiología, epistemología, ¿no? Toda esa base estructural que todas las carreras debemos de tener, que es la formación básica, después la formación ya disciplinar. Aquí cada carrera tiene lo propio, nosotros tenemos pues obviamente las troncales y además se tendrá que anexar lo que es investigación, docencia y también las asignaturas correspondientes a lo transversal, lo que comentábamos, ética, bioética, legislación. Y además, dentro de los contenidos, ya propiamente en los programas, tendremos que visualizar sí ya contenidos propios de lo que ya mencionamos, de resistencia antimicrobiana, atención comunitaria, el autocuidado profesional, ajá, salud, trato digno, ajá. Hay otra, se me fue, que es, ay, a ver si ahorita me acuerdo, es otro tema que nosotros tenemos que ver incorporados como conocimientos transversales. Esto es lo que nosotros visualizamos que cumplan. De este mapa curricular, nosotros podemos ver cuántas horas están destinadas a la conducción docente y cuántas horas independientes. Nuestro consejo es verificar, o más bien nosotros tenemos que verificar que de esas horas bajo conducción docente, ustedes tendrán que colocar el 40% destinado a la teoría y el 60% a la práctica. En el mapa curricular, en el formato de SEP, no lo alcanzamos a visualizar. Por eso les pedimos que cuando lleguen a ese ítem donde nos habla de las horas teóricas y prácticas, nos coloquen un cuadrito muy sencillo donde nos coloquen los ciclos, las asignaturas por ciclo y nos hagan entonces la distribución de las horas bajo conducción docente, cuántas están destinando a la teoría y cuántas a la práctica. De la práctica, cuántas están correspondiendo al laboratorio y cuántas a la práctica en escenarios reales o en campo clínico.
las horas independientes y los créditos, para que así nosotros podamos tener un margen de visión de que efectivamente corresponde. De igual manera, nosotros ahí vamos a verificar, por ejemplo, no sé exactamente si las otras disciplinas lo tengan, pero en el caso de nosotros, de la licenciatura en enfermería, sí necesitamos que el 60% de las asignaturas correspondan a la disciplina. Entonces, también necesitamos visualizar eso. Entonces, ese cuadrito sencillo que nos coloquen, créanme que a nosotros nos abre muchísimo ese panorama y que de alguna manera nosotros podamos ver esa correspondencia. En este caso, lo que ya les comentaba, sí, mira. Aquí vamos a reseñar de manera breve y concisa el modelo educativo, si es congruente con el mapa curricular y los programas de estudio, si es congruente con las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Vamos a redactar un objetivo o fin del aprendizaje que sea congruente con el perfil profesional y que sea pertinente con las problemáticas y necesidades de salud de la población. Y aquí es donde nuevamente volvemos a verificar que efectivamente hay esa congruencia. Entonces, vean cómo si efectivamente, si nos basamos al campo disciplinar, si desde ahí estamos realizando las cosas bien o la información adecuada, a nosotros nos va a quedar muy claro esa congruencia. Pero si desde campo disciplinar nosotros visualizamos que no hay una información integrada, que no está vigente y que no está mostrada de manera adecuada, pues difícilmente vamos a ver esa congruencia, ¿no? Entonces aquí es donde ya vamos a empezar a fallar y ya vamos a empezar a poner pues estas observaciones, ¿no? La que sigue. Lo que yo les mencionaba, aquí lo que se nos marca con una duración, bueno, en el caso de las licenciaturas, también la licenciada Constanza nos comentó que como política educativa de salud, todas las carreras del área de la salud, las licenciaturas se formarán a 4 años. Si son cuatrimestres, serán 12 cuatrimestres, y si es por semestre, serán 8 semestres los que tendrán que tener dentro de sus ciclos de formación. Nuestra sugerencia, eso ya queda como sugerencia, ustedes lo podrán realizar como mejor crean conveniente. Sin embargo, nosotros creemos que es mejor por semestre, precisamente porque lo que necesitamos entre ciclo y ciclo es que haya una etapa de descanso, tanto para los alumnos como para los docentes, y para la institución educativa es un área de oportunidad para poder hacer la retroalimentación y si necesitan hacer áreas de mejora, ¿no? Entonces, cuando es por cuatrimestre, eso no es permisible porque prácticamente nada más dejan una semana de descanso y continúan con el siguiente ciclo. Entonces, a veces ese tiempo de descanso se pierde. Otra cuestión con el semestral es que da oportunidad a tener los 2 espacios de promoción para servicio social, la promoción de febrero y la promoción de agosto. Entonces, ahí ya vamos como de la par en las generaciones de acuerdo a esas promociones, porque en el plan cuatrimestral, la formación que entra en mayo se junta con la de agosto. ¿Sale? Entonces, ahí es donde nosotros vemos una problemática porque los alumnos que terminan en mayo tendrán que esperarse hasta la promoción de agosto y ya se juntan, obviamente, con la generación que entra en agosto. Entonces, por eso es que nosotros vemos como más factible el que sea en plan semestral. Sin embargo, si ustedes lo desean presentar en plan cuatrimestral, nosotros no tenemos inconveniente. Ya lo de las horas teóricas y prácticas lo mencionamos. El eje transversal en atención primaria a la salud, que los programas de estudio tienen que tener sus objetivos o líneas de aprendizaje congruentes con los contenidos. Aquí revisamos que efectivamente también tengan
la unidad de aprendizaje, que tengan todo el contenido de las unidades, posteriormente las actividades de aprendizaje, la bibliografía recomendada para cada una de las asignaturas, igual con un periodo vigente mínimo de 5 años, y que además también aquí verificamos pues que sea congruente con lo que ustedes nos muestran dentro de su catálogo de biblioteca. Ajá, eso es como lo que verificamos. Corroborar que los programas de estudio se enfoquen, la que sigue, Connie, gracias, se enfoquen a la problemática y necesidades de salud, que ya lo habíamos mencionado, y presentar esas estrategias. La que sigue, por favor. En cuanto a biblioteca, pues aquí necesitamos verificar que ustedes cuentan con el espacio físico, así como el acervo bibliomerográfico. Hemos ido a visitar algunas escuelas que nos comentan que básicamente ahora los alumnos prefieren lo digital y que ya ellos tienen una gama importante de biblioteca digital, tienen contratados inclusive a lo mejor alguna plataforma o alguna base de datos que les facilita precisamente la adquisición de ese acervo, pero sin embargo nosotros les mencionamos que dentro de la institución educativa sí o sí tienen que tener el espacio de biblioteca, ya sea para que el alumno haga su consulta en físico o su consulta digital, sí o sí tiene que tener la biblioteca. Hay algunos libros que inclusive no se han adquirido de manera física, más bien todavía no están de manera digital y todavía nosotros lo tenemos que adquirir de manera física. Entonces, por eso es importante que sí tengan su acervo. Sabemos que ahora lo digital también ha venido como con mucho auge, nosotros no tenemos inconveniente. Y los espacios de biblioteca nosotros tenemos que verificar que esté iluminado, que esté ventilado, que tenga un responsable de biblioteca, que tenga su catálogo bien ordenado, que sus libros estén clasificados. Ajá, si tienen varias áreas de la salud, bueno, pues que tengan también a lo mejor esa clasificación, que tengan esta parte de trámite de préstamo del acervo, cómo lo llevan a cabo, si tienen el servicio de fotocopiadora, bueno, que se tenga respetando los derechos de autor, cómo lo llevan, que tengan su reglamento. Entonces, todo esto nosotros evaluamos dentro del criterio 6. Por eso es importante que ustedes cuando nos coloquen las evidencias, pues las coloquen de una manera adecuada para que nosotros podamos visualizar que cuentan con estos elementos. Hay ocasiones en donde se confunden y a veces, por ejemplo, aquí que me tendrían que colocar el catálogo de lo que ustedes tienen de acervo, me colocan el catálogo de los programas de estudio. Sí tiene que corresponder, pero dentro de la bibliografía básica y complementaria, inclusive ustedes les pueden recomendar algunos artículos científicos, ¿no? Y entonces eso no lo van a tener dentro de su catálogo de biblioteca. Eso es lo que ustedes o el docente le recomienda. Aquí nosotros necesitamos verificar el catálogo de lo que tienen tanto en físico como en digital. ¿Qué plataformas son las que tienen contratadas? Que nos coloquen, por ejemplo, el convenio o el contrato de esas plataformas. Algunas opciones que yo les doy para lo público, que a veces es más complicado que adquieran libros, es que dentro de su plataforma de biblioteca puedan colocar los enlaces de las bases o las bibliotecas que se tienen de bases de datos y que son gratuitas, pero que además tienen información y que son fuente confiable. Yo prefiero eso a que el chico consulte en lo que conocemos vulgarmente como el rincón del vago, ¿no? O sea, yo prefiero que ellos sepan en dónde pueden buscar la información y que además son fuentes confiables, como por ejemplo la Biblioteca Virtual en Salud, BBS,
es de la Organización Panamericana, es una biblioteca, una base de datos que es totalmente del área de la salud, tiene documentos recientes y además a nivel mundial. Ajá, entonces es una biblioteca muy importante para el área de la salud. BDUNAM nos permite entrar a su biblioteca, solamente que nos restringe algunas cosas, como por ejemplo las tesis. Para un usuario que no tiene eh, o que no es matrícula de la UNAM, puede entrar a revisar artículos, solamente que algunos libros no los puede abrir, ni tesis, pero artículos científicos sí. Y esta PubMed, que también es una de las bases de datos muy grandes, creo que es de las más grandes, es totalmente del área médica, tiene documentos científicos importantes y ahí lo único es que la mayoría de los artículos vienen en inglés. Por eso es que dentro de las competencias que sus alumnos tendrán que tener es precisamente la comprensión de textos científicos en inglés, porque no es lo mismo saber inglés que saber leer o la interpretación de documentos científicos en salud, porque ahí tenemos que conocer la terminología propia de salud en inglés. Entonces, esas son como de los elementos que ustedes también les tendrán que fomentar a sus chicos. Pero eso es lo que nosotros revisamos en eh, nos pueden enviar los nombres de la biblioteca. Sí, con mucho gusto. Si gustan, ahorita se las anoto en el chat para que ustedes las consideren y pueden ustedes colocar las ligas de acceso en precisamente en sus páginas de biblioteca donde el alumno pueda darle clic y en automático entre. O inclusive pueden tener las revistas por separado, ¿no? Pueden tener el Sevier, pueden tener Medigraphic, pueden tener Cielo, Redalig, Eric, por ejemplo, Eric es en educación, en salud, en nursing, por ejemplo, para enfermería, el tema con nursing es una revista científica muy grande de enfermería, solamente que sus textos son únicamente en inglés, ¿no? Entonces, son como esas cositas, pero que son elementos que ustedes pueden colocar en su plataforma, la enriquecen y el chico va a poder ahí obtener información confiable. La que sigue, por favor. En el criterio 7, que es perfil del docente, pues aquí nosotros evaluamos pues precisamente a esos docentes que tengan este cuerpo de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes de un profesional y docente. ¿Qué evaluamos? Pues la documentación básica que corresponda a esos docentes y la formación en cuanto a capacitación. La que sigue, por favor. Aquí. Entonces, necesitamos que nos muestren su plantilla docente para esa carrera en específico. Y que además nos muestren como el profesiograma que ustedes están considerando para cada asignatura. Por ejemplo, anatomía y fisiología, aunque es carrera de enfermería, lo puede otorgar tanto un médico como un odontólogo, por ejemplo, se me ocurre, porque los dos traen formación en cuanto a anatomía y fisiología, entonces, o inclusive un fisioterapeuta, ¿no? O sea, sin ningún problema esa asignatura la puede otorgar cualquiera de esos profesionales. Si ya es una asignatura propia de la disciplina, pues ahí sí ya no, ¿no? O sea, yo me he encontrado profesiogramas en donde una carrera y que además es teórico-práctica de enfermería, colocan que el profesional que la va a otorgar es un médico. Una cosa es que el médico conozca lo que a lo mejor nosotros hacemos en intervenciones, pero eso no quiere decir que él lo realice. Ajá, entonces ahí es donde ya no es congruente el perfil que ustedes nos muestran con la asignatura. Y eso es lo que nosotros evaluamos. Nos tienen que colocar toda la documentación del docente. Ahí es donde yo les pido de la manera más atenta que nos coloquen toda la documentación de todos sus grados académicos. Si este docente tiene licenciatura, especialidad y maestría, que ustedes así me lo colocarán, me tendrán que comprobar
todos esos grados académicos con título y cédula. Si ustedes, por ejemplo, me colocan de licenciatura y especialidad y me colocan que además tiene maestría, pero en maestría no me colocan ningún documento, entonces mejor pongan que solamente tiene esta especialidad. Porque si no es un punto malo, porque entonces yo no voy a hacer la referencia a que solamente tiene especialidad y ustedes me colocan que tiene maestría en educación o X, ¿no? Entonces, solamente